sin embargo, los jóvenes, y especialmente los jóvenes de hogares más pobres, tienen una tasa de desocupación abismalmente alta. La siguiente, por favor. Aquí vemos, ya lo vemos por quintil y comparamos a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Yo al ver los datos me sorprendí. Para el quintil 1, miren, las celestes son las mujeres. Un 40% de las jóvenes mujeres de América Latina, del quintil más pobre, ni trabajan en el sentido de que reciben un salario, trabajan todo el día. Eso es lo que no es asalariado, digamos, pero tampoco estudian. Y esto esencialmente tiene que ver, bueno, primero hay una brecha muy importante. En este tema de las ninis, más o menos el 70% son mujeres. Y son mujeres que se dedican al cuidado de otros, de niños, de ancianos, de discapacitados. Entonces, esto refleja también una sociedad que no se ha organizado para el cuidado. Y, por supuesto, esto hace que las mujeres participen menos en la creación, digamos, de las economías de nuestras ciudades. Y, por supuesto, participen menos de los beneficios de vivir en la ciudad. La siguiente, por favor. Aquí tenemos para algunos casos la razón por la cual digamos, los jóvenes estudian y trabajan. Y aquí claramente se ve entre hombres y mujeres mayoritariamente tiene que ver con las tareas domésticas y ya lo que está en campo. Muchos de estos jóvenes completen su ciclo escolar y participen en el mercado laboral de nuestras ciudades, y eso yo creo tiene que ver con la ausencia de sistemas de cuidado. Son responsabilidades constitucionales asignadas a los estados y que sin embargo nuestras mujeres jóvenes están ejerciendo sin ninguna certificación ni remuneración, aunque hay iniciativas muy interesantes en la región. La siguiente, por favor. Aquí vemos la brecha salarial, la brecha en participación, que es un poco el corolario de lo anterior. Ahí vemos la participación de las mujeres es considerablemente menor que la de los hombres. Entonces es imposible pensar en una estrategia de desarrollo económico de nuestras ciudades que ignore a las mujeres. Su participación, las diferencias salariales que las vamos a ver más adelante. Y eso llama, creo yo, a tener una mirada especial, de especificidad, de género, desde la política económica de nuestras ciudades. Estos son los niveles salariales. Aquí vemos al ingreso promedio, cómo se compara el de una mujer con un hombre. Ahí vemos que la brecha se ha cerrado, pero sigue siendo significativa en la mayor parte de los países. Ahí tenemos la excepción de Honduras, países cercanos como Colombia, Venezuela, que se acercan a la paridad, Panamá, pero aún sigue siendo, por supuesto, interno. La siguiente, por favor. Estas son las categorías, la población ocupada por categoría ocupacional, por género, y ahí vemos que el trabajo doméstico, por supuesto, sigue siendo significativo entre las mujeres, casi prácticamente por mujeres, pero vemos también que hay ya una participación significativa de mujeres en el sector público. De hecho, una experiencia que tuvimos aquí en México que fue muy interesante fue la discusión sobre el salario mínimo. Ustedes saben que en la CEPAL hicimos una comparación con dos cifras oficiales, el salario mínimo oficial y la línea de pobreza oficial. Y México salía como uno de los países con un salario mínimo más bajo. Entonces, un trabajador de 8 horas en el sector formal con un salario mínimo no le alcanzaba para comer. No digamos la definición constitucional, que es, digamos, 2 líneas de pobreza. Pero resultó que el grueso de las personas que devengaban un salario mínimo eran mujeres. Había una participación laboral alrededor del 40% de las mujeres, y sin embargo, cerca del 60% de los que estaban en salario mínimo eran mujeres. De ahí inició todo un debate que fue Carlos Becerra, Salomón Chertorivsky. Ese debate prosperó mucho en la ciudad,
y se logró hacer todo un debate nacional que ha venido una rápida actualización, pero la verdad es que todavía hay muchas ocupaciones en las cuales hay gran vulnerabilidad y precariedad. Ya voy cerrando algunos de los temas. El tema de la plusvalía lo mencioné. Una de las cosas que caracteriza a casi toda América Latina es el bajo desempeño de la tributación inmobiliaria. En realidad, las propiedades, como vemos aquí en esta gráfica, tanto en el caso de Montevideo como también en el caso de México, tienen una apreciación impresionante. Miren la evolución del precio del metro cuadrado. Y sin embargo, esas plusvalías, esas rentas que se generan por la valorización inmobiliaria tienen una distribución pésima. El grueso de eso se va a los desarrolladores, a pesar de que obviamente generan externalidades negativas en tráfico. Y la idea es tener un balance. Creo que sería muy oportuno ver las experiencias de Colombia, que sí que tienen experiencias muy interesantes de otras ciudades, para ver cómo se logra, qué instrumentos hay para distribuir, capturar y distribuir mejor las rentas generadas por el cambio de valor en el uso de suelo urbano. Es un gran tema para México, estoy seguro, para Guatemala también. Y obviamente cómo sí incentivar el desarrollo inmobiliario privado. Es importante, hay muchas innovaciones ahí, pero también reconocer de que hay aspectos de bien público en el uso del suelo que deben reflejarse en las contribuciones por plusvalías. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una gráfica que presenta la evolución de la mancha urbana. Y aquí podemos ver el tamaño en hectáreas de las... ahí tenemos la Ciudad de México en el extremo izquierdo, junto con Buenos Aires. ¿Y por qué es importante, digamos, cómo ha evolucionado esta expansión de la mancha urbana? Porque obviamente en la medida que se van extendiendo las ciudades, los costos unitarios de servir a los ciudadanos suben. La densidad tiende a bajar, y esto tiene que ver también con la gestión del suelo urbano. Obviamente hay presiones demográficas, también hay cambios, hay muchos más hogares, porque hay menos, los hogares tienen menor tamaño. Ahora muchos hogares quieren vivir en condominios cerrados, seguros por el tema de la seguridad, pero también está el tema de la especulación. Y al desarrollar tan rápidamente la mancha urbana, los costos de ampliar la cobertura de electricidad, transporte, de comunicaciones, carreteras, todo, suben obviamente porque la densidad ha ido bajando, y ahí es donde empezamos a ver algunas deseconomías de escala en las grandes urbes. A mí me sorprendió, yo pensé que el área conurbada de Sao Paulo era mucho mayor, pero obviamente México y Buenos Aires son ejemplos, digamos, de un crecimiento exponencial en el área de nuestras ciudades, con las dificultades que ya mencioné, de los costos de los servicios por habitante. Eso es por fuera de la ciudad. Sí, es todo el área, digamos, el metropolitana, sede de las áreas administrativas. Y por último, déjenme tocar un poco el tema de la movilidad urbana. La red de transporte es la espina dorsal de nuestras ciudades. Y tuvo, lo que hemos visto ha sido también una explosión en la tasa de motorización. Por ahí tenía los datos, en el caso, ahí vemos no tenemos lo de motorización, pero lo que gastan las ciudades para el automóvil, según los datos que manejamos en el CEPAL, es 4 veces lo que la sociedad usa en transporte público se usa para transporte privado. Eso suma, por supuesto, también los gastos en coches, pero ahí hay un desbalance impresionante. El gasto que dedicamos miren, ahí están los metros cuadrados por habitante para automóviles, un alrededor de 90, para una bicicleta son 20, ¿no? Porque ya veo que está en este río, también está por todos lados. Y miren, para un autobús de más o menos 3.5 metros. Ahí hay un tema también, porque obviamente el futuro económico de nuestras ciudades
depende de redes de transporte y de logística que tengan costos aceptables. Pero estamos viendo que hay una expansión muy grande en la motorización, con costos muy evidentes. Creo que tengo la siguiente, por favor. Hicimos una estimación del tiempo perdido solo en la Ciudad de México por el tráfico, todo lo que fuimos, es equivalente a 9 meses de pago de toda la masa salarial de la manufactura mexicana. Entonces, en México exporta $1.000 millones diarios a Estados Unidos, y hay una masa salarial importante ahí. Pues si uno toma toda la masa salarial de un año, pues 9 de esos 12 meses serían equivalentes al tiempo perdido en el tránsito. Igual tenemos en el caso de Santiago, está aquí, está que es el tiempo perdido por el transporte privado en Santiago equivale a 8 años de la inversión pública del gobierno chileno en la región metropolitana de Santiago para esos años, entre 2006 y 2013. En fin, es muy significativo los costos económicos que genera, digamos, el problema de la actividad urbana en nuestras ciudades. Déjenme ir cerrando con unos mensajes claves. Siguiente, por favor. Primero, el alto peso económico que tienen las ciudades en América Latina, también en otros países, pero esta nueva agenda de desarrollo urbano sostenible es fundamental para el desarrollo nacional. O sea, lo que ustedes van a discutir aquí no tiene que ver solo con sus ciudades, sino muy probablemente también con el futuro de sus países, ¿no? Y todos los procesos de desarrollo urbano y de generación de empleo que se logren hacer en las ciudades van a tener un impacto sumamente importante en el desarrollo económico también de los países. Lo que están descubriendo, digamos, los chinos ahorita. La siguiente, por favor. Luego esta doble transición, digamos, hay una transición demográfica. Muchos países están saliendo, es el caso de Cuba, pero también de Uruguay, ya con un proceso, digamos, de envejecimiento que demanda otro tipo de construcción y de servicio. Pero a su vez, con una transición urbana fuerte en muchos países, ya la periferia está creciendo, las ciudades intermedias, las ciudades emergentes que ya están, digamos, los ritmos de crecimiento de las grandes ciudades siendo menores. Entonces hay una transición ahí que hay que atender. Ya en algunas de las grandes ciudades estamos empezando a ver, como ya dije, externalidades negativas crecientes, que creo yo llaman a dialogar las grandes ciudades más con los territorios y con el sistema de ciudades secundarias. Este diálogo, digamos, con el territorio, el enfoque territorial y con los sistemas de ciudades, creo que es muy importante para potenciar el crecimiento económico y el desarrollo de nuestros países. Luego, los nuevos patrones de producción, vimos que hay una mayor contribución de los servicios, son ya economías de servicio, pero también con viejos desafíos estructurales. Digamos, la ausencia de empleo, la falta de una economía del cuidado, un sistema de cuidado que permita a las mujeres la inserción laboral. Y por supuesto, yo creo que moverse de una visión del combate a la informalidad a entender cómo potenciar la formalización y la productividad en el sector informal, viéndolo como sintomático de algo y no realmente como un problema o la vieja mensaje de la guerra. La informalidad realmente no ha tenido ningún resultado. La siguiente, en materia de reducción de pobreza, ya hemos visto que ha tenido formas muy claras en cuanto a las brechas persistentes de empleo juvenil y de acceso a las mujeres a los mercados laborales. Creo yo cada vez más estamos más conscientes de las especificidades en materia de derechos de los pueblos indígenas en nuestras ciudades, también como actores políticos. El tema de la persistente segregación económica
y el acceso desigual al suelo y a la vivienda sigue siendo, creo yo, una asignatura pendiente en nuestras ciudades. Y para eso yo creo que retomar la planificación y la institucionalidad de la planificación es sumamente importante. Estas son cosas que el mercado no va a resolver, probablemente en algunos casos va a cerrar, aunque puede ser parte, por supuesto, de la solución, pero sí se requiere una dirección, una gestión desde la institucionalidad pública para muchos de estos temas. Luego, un tema que no tratamos es todo lo que es la vulnerabilidad hacia los efectos del cambio climático. Solo una pasada, y aquí tenemos dos aspectos. Una es obviamente que nos afecta, digamos, patrones globales de emisiones de cambio climático. Y también estamos todos siguiendo el huracán Irma, el mayor huracán registrado del Atlántico. O sea, todos los meses son cifras así, es el mayor. Pero también del lado de la ciudad, el aumento del consumo privado y el cambio en los patrones de consumo. Es donde tengo los datos. El nivel de motorización en México pasó de 203 a 275 automóviles por cada 1000 habitantes en una década. Unos datos que tengo de Brasil, de 164 a 209 automóviles por habitante. Eso obviamente tiene que ver con la ausencia de opciones públicas viables. También hay una cuestión de la aspiracional de las clases medias, ¿no? Digamos, en Europa los más ricos quieren ir en un servicio de transporte público, no quieren manejar. Nosotros todavía estamos en una cuestión aspiracional en la cual toda la gente quiere tener su carro. Entonces, patrones de consumo, creo yo, que también inciden en la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático endógenamente. No es solo que lo tomamos de afuera, sino hay mucho que hacer desde nuestras ciudades. Y por último, quisiera tocar el tema del derecho a la ciudad. Yo creo que es uno de los principales aportes de América Latina, digamos, el derecho colectivo a una gestión participativa, transparente, y por supuesto también normas de jurisprudencia que garanticen un derecho a la ciudad. En el debate de la Constitución de la Ciudad de México, a mí me pareció sumamente importante, porque muchos otros debates en realidad se concentraron en el derecho a vivir en ciudades dignas y sostenibles. Y yo creo que en materia de derechos de nueva generación, el derecho a la ciudad es un gran aporte y un marco muy rico para seguir empujando la agenda de derechos humanos en nuestras ciudades. Déjenme cerrar con la, no voy a echar el rollo de la CEPAL, digamos, cómo vemos nosotros el cambio estructural. Solo decirles que para nosotros el desarrollo y el desarrollo económico en particular significa cambio estructural con la igualdad en el centro. Nosotros actuamos a nivel global, conocemos que hay una problemática global muy fuerte. Por ejemplo, no puede ser que tengamos un sistema de paraísos fiscales, la mayor parte de los cuales, por cierto, están en el norte, en Holanda, en Inglaterra, en Nueva York, en Estados Unidos, y que ahora tenemos una agenda en la cual tenemos que movilizar recursos domésticos para el desarrollo, pero con una gobernanza que permite evadir, eludir, esconder, corromper, en un esquema de, digamos, de gobernanza global fallido. Ahí hay un problema que no lo van a resolver los secretarios de agencias de finanzas de nuestras ciudades, porque las reglas globales permiten que los recursos se escondan en paraísos fiscales. Hay avances con el BEPS y la OCDE. Nosotros creemos que debe haber un tratado internacional, un protocolo que vincule a todos los países, especialmente a los del norte, a evitar que los recursos fiscales y de la corrupción sean escondidos en los paraísos fiscales. Ese es solo un ejemplo. También a nivel regional seguimos apostando en el establecimiento de cadenas de valor regionales. De hecho, hay una sesión que me parece muy interesante del establecimiento de cadenas regionales de valor, algo de trabajo en ello estamos haciendo. Y a nivel nacional, la importancia de retomar una política industrial verde. O sea, el hecho de tomar una política industrial en el sentido inglés es una política en realidad de transformación productiva activa que trabaje de la mano con el sector
privado y que aproveche todos los cambios tecnológicos que hoy existen, especialmente en materia de sostenibilidad ambiental, para crear, digamos, un nuevo estadio de transformación productiva. En la crisis de Lehman Brothers vimos cómo todos los países del norte, sin ningún recalco, resolvieron la política industrial para mantener su industria, para, digamos, salvarla de la crisis. Y nosotros aquí todavía seguimos discutiendo la leyenda negra de la política industrial en América Latina. Es imperativo, creo yo, también a nivel local, que las ciudades cuenten con una política de transformación productiva, por supuesto concertada con los actores productivos, pero también con los sindicatos y con las fuerzas, digamos, productivas de la ciudad. Y nosotros planteamos esas tres eficiencias, el tema de innovación y aprendizaje. Las ciudades deben aprender constantemente, pero también una eficiencia keynesiana en el sentido de tener instrumentos de política fiscal contracíclica. La banca comercial es totalmente procíclica. O sea, cuando hay plata, prestan, cuando no, cuando el ciclo económico viene a la baja, todo el mundo agarra. ¿Y quiénes son las que más sufren? Son las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso al financiamiento. Esa falla del mercado llama a tener una banca de desarrollo que pueda actuar contracíclicamente, es decir, prestar cuando más se necesita y mantener los niveles de actividad económica en momentos de desaceleración, así como, por supuesto, recortar cuando hay exceso de actividad económica. Y por último, el tema de la eficiencia ambiental, creemos que hay inmensas oportunidades económicas en asumir los cambios tecnológicos de la revolución verde y que para América Latina podrían traer muchas cosas. Así que lo dejo ahí, Fernando. Sí, abrimos efectivamente un turno de preguntas. Federico, y después primero Salvador y después. Bueno, gracias, doctor, por la presentación. Realmente, yo siempre he dicho que lo que no se mide no se mejora, y ustedes hacen una gran labor en el tema de medir. Pero yo quisiera saber qué estudios o qué impacto tiene el tema de la corrupción, porque en los países iberoamericanos, si lo queremos ver así, quizás me atrevería yo a decir que es el problema más grave que podemos enfrentar para el frenado del desarrollo económico que tenemos. Y para mí es clave que tiene que ver por lo mismo un indicador para ir viendo un progreso del combate y no solo dejarlo en un idealismo, que obviamente podemos ver en países, como usted decía, bueno, en Japón, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de ir de vacaciones a Japón y es quizás el país que más me ha impresionado el tema económico también, aparte de la cultura y lo que podemos hablar, y allí el que roba amanece colgado. Eso no lo permiten ellos. De hecho, cuando yo fui 2 años anteriores, había amanecido un funcionario colgado. Así de drásticos son. Pero en el caso de nuestros países, obviamente, hemos sido bastante permisivos. Y año con año estoy seguro que van subiendo las cifras. Pero ustedes como CEPAL, ¿qué indicadores tienen y qué impacto está teniendo en el tema del desarrollo económico? Porque estoy seguro de que si combatiéramos la corrupción y la evasión fiscal, pero el tema de la corrupción, varios indicadores fueran completamente alentadores para nosotros. Porque tienen que ver, se va desencadenando problemas tras problemas con el tema de la corrupción. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven, cómo lo están midiendo y el impacto que estamos teniendo como países iberoamericanos en el tema del progreso del desarrollo económico? ¿Hacemos una ronda o uno por uno? Como quieras, sí. Bueno, congratulaciones por la presentación. Fernando, pienso que nosotros vamos a recibir esta presentación. Pues sí. Creo, Hugo, que muchas cosas fueron preguntadas. Creo que tenemos condiciones de apreciar algunos puntos fundamentales. Sobre todo, el contrapunto, globalización de la ciudad. Porque podría parecer la oposición, de hecho no es. Porque la globalización y su estructura virtual, como lo había planteado anteriormente,
produjo grados inadmisibles de concentración de renta en el mundo. Las sociedades nunca fueron tan ricas como son hoy y nunca fueron tan desiguales. Esto es considerado en la realidad de la ciudad. Por eso, me parece que existe un punto del territorio, porque a la globalización exige la territorialización de su realidad. Esa dimensión territorial, un geógrafo residente llamado Milton Santos, exactamente, vamos a sentir los efectos de la globalización en el planeta. Entonces, hay que plantear que las políticas públicas sean territorializadas. Y más, el territorio se puede comprender los flujos de la pobreza, los flujos de la movilidad. Hay que construir una matriz. No se puede hablar de la movilidad, por ejemplo, como se discuta, digamos, la salud básica, que no se discuta la dinámica del empleo. Por ejemplo, el Río Janeiro, la provincia tiene alrededor de 14 millones de habitantes y 12 millones de estos viven en una región de territorio. Alrededor de 3 millones de viajes día en el centro de la periferia. Estos son desequilibrios. Podemos hablar, por ejemplo, de la aspiración que uno puede tener en un coche. El año pasado estuve en Singapur, que es un paraíso fiscal, que sabe, bien, es una experiencia esencial. Y los que tienen renta básica no les permite que tengan un auto, porque a la tasa que tienen que impuesto para tener un auto es prohibitivo. Para que tenga un auto tienen que pagar un impuesto alrededor de 50 mil dólares al año. Yo le pregunté al ministro del transporte, bueno, ustedes prohíben que los más pobres tengan un coche. Esto tampoco es democrático. Esto para un punto de reflexión sobre la aspiración. Pero la deseconomía está culpa en no tener transporte público confiable. Otro punto que existe que me parece muy importante. La tributación en nuestros países es una tributación regresiva, no progresiva. Es punitivo a las capas de renta más baja. Y podría pensar en un impuesto territorial urbano que pudiera ser progresivo, no regresivo. En el caso concreto, la inadimplência del impuesto está directamente en la razón directa de la pobreza de la gente. Si puede hacer una regulación urbana de un impuesto progresivo, que se puede tener esta evolución del metro cuadrado, una evolución del impuesto sobre la ocupación urbana. Esto sería una medida posible de una política pública de la ciudad. Me parece que llegué en Cerro algo que la parte del cambio estructural. Recién en una charla en Río hablamos, por ejemplo, del mito de la desindustrialización. Porque, cierto, las industrias pagan mejor, los servicios pagan más. Pero a la reestructuración productiva hay que buscar, plantear qué tipo de industrialización queremos, ¿no? Porque seguramente las industrias pagan mejor. Y esto es elegir qué tipo de industria, y no el paradigma solamente de las industrias verdes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Río alrededor del 12% de la industria farmacéutica. Es una industria poco poblada. Pero sabemos, por ejemplo, que podríamos tener en la región metropolitana opciones de tener un proyecto de plantas industriales integradas en el servicio. Y esto incluso es lo que se tiene hoy. No solamente la separación de servicios e industrias, pero la integración de servicios, industrias y la propia gestión de la gobernanza. No solamente separar en departamentos rígidos, sino la comprensión de la integración de las actividades. ¿Qué más? Interesante, gracias. También por la formación de economista, yo siempre escucho a alguien buscando causalidades, ¿no? Que hice como un cuadro, donde fui poniendo cada concepto que ibas hablando y causalidades, ¿no? Quería traer acá un poco a la discusión el tema de la empleabilidad y la
la educación. Y lo digo por lo siguiente. Mencionaste varios procesos que se van dando al mismo tiempo, por ejemplo, la desindustrialización, me animo también a agregar la robotización también del empleo hacia el futuro, ¿no? La concentración en ciudades, por ejemplo, Buenos Aires o México, cómo van creciendo, ¿no? las urbes por afuera de la ciudad, sino en la área metropolitana, y los temas de inmigración también, ¿no? O sea, por ejemplo, en Buenos Aires, a las afueras y dentro de la ciudad, a los barrios vulnerables, las favelas de Brasil les llamamos villas, ¿no? Y en algunas de esas villas o favelas, en algunas de ellas más del 50% de la población son extranjeros, son inmigrantes de países de América Latina que vienen a veces a Buenos Aires a buscar oportunidades, y también inmigración interna, ¿no? Porque en el caso de Buenos Aires la salud y la educación no son gratuitas para todo el mundo sin distinguir la nacionalidad, entonces hay mucha inmigración para sacar su fruto de eso. Pensando un poco en esto, y estas de las causalidades que mencionaba, ¿no? O sea, claro, concentración, menos empleabilidad en el trabajo de manufactura, eso te genera más desigualdad, te genera más informalidad. Las cuestiones ambientales, ¿no? Que también no se mencionó el tema de la basura, ¿no? O sea, las megaciudades como Buenos Aires tienen un grave problema de basura, o sea, la generación de basura, obviamente además de la emisión de dióxido de carbono, etc. Y también el acceso al agua, ¿no? Que en el caso de Buenos Aires no es un problema de agua potable, pero en otras ciudades del mundo sí puede ser un gran problema del futuro de la acceso al agua potable. El tema del transporte, también la medida de su población, el transporte, etc. ¿no? Entonces yo pensaba, y cierro con esto, en el tema de la empleabilidad. Si uno tiene concentración de personas que, digamos, han tenido una menor educación o una peor educación, una las concentra. Al mismo tiempo se genera menos posibilidad de manos de obra porque el industria se está retirando, se está robotizando, y los servicios y los nuevos empleos del futuro requieren muchas veces un grado de educación por encima de lo que está preparada la gente, ¿no? O sea, lo que pasa mucho en Buenos Aires, que es una de las ciudades donde más tenemos el crecimiento de la industria de la tecnología, es que no hay suficiente mano de obra para la tecnología. Pero tenemos por un lado la industria que se retira y que se genera puestos de trabajo, pero que no pueden trabajar en las nuevas industrias porque no están capacitados para hacerlo, por ejemplo, programación, ¿no? Entonces, creo que el tema de la educación y la empleabilidad, que es un tema que la educación puede ser como la palabra amor, ¿no? Que todos hablamos de la educación, la innovación, la sustentabilidad, pero digo, siendo cosas concretas, si no preparamos a la gente, sobre todo a la gente de menos recursos, a que estén empleados, o que sean empleables para nuevos trabajos del futuro, en esta dinámica que estamos hablando, tenemos un grave problema. A nivel de América Latina y a nivel mundial, digo, ¿no? Pero a nivel de América Latina en particular, donde hay concentraciones de población en las villas y las favelas, como estábamos hablando. Pues una pregunta más y ya cerramos con la respuesta del doctor, porque vamos a ir. Gracias. Bueno, gracias Hugo por la exposición, nos das oportunidad de tener una visión general de lo que ha ido pasando, de lo que está pasando, pero la CEPAL, y tú mismo lo has expresado en otros momentos, se ha tomado en cuenta los efectos externos de toda la región que se han notado en la época de la deuda externa, la época de las privatizaciones, que significó reducción del Estado y un aparato de libre mercado que creció, y bueno, por supuesto el tema de una sociedad más pulverizada, menos organizada, en fin, quiero decir que sin duda CEPAL observó al consenso de Washington como un fenómeno de efecto global que sí tuvo consecuencias en el conjunto de los países de Latinoamérica y por supuesto en Portugal y en España, no hay duda de ello, con diferentes respuestas locales, pero en general afectó y pesó mucho en los modelos esta idea de que el mercado tiene su mano invisible, ¿no? Que se vigila a sí mismo. Pero la pregunta va en este sentido. Evidentemente el
el acontecimiento del 2008 de la caída de Lehman Brothers, que demostró que esa mano invisible no se cuidaba a sí mismo porque se robaron entre ellos y robaron a muchos más, crea, pues, por supuesto, un declive de este modelo de consenso de Washington. Y trae como consecuencia, bueno, todos los efectos que ya vimos, pero uno que yo veo positivo es que ahora no hay un modelo. Los que estaban, que podía ser la Unión Europea, que es el modelo social, está en un replanteamiento, y los países asiáticos, entre ellos China y la India, no son un modelo todavía, a pesar de que tienen un peso significativo en lo que se decide en el G20, ¿no? Entonces la pregunta es si tú ves que este asunto, a pesar de Trump, que Trump desde el punto de vista es un accidente por una falta de capacidad de liderazgo en Estados Unidos, una crisis real del Partido Demócrata y Republicano, pero Trump no es un proyecto. Es decir, el proyecto que yo veo en Estados Unidos es lo que hoy se decía en la mañana, es la cuarta revolución industrial, 4.0 y 5G, para lo cual se ha preparado en los últimos 30 años Estados Unidos, y es un país de vanguardia en esto. Eso va a salir tarde que temprano, con Trump o sin Trump, pero ese es Estados Unidos, no es Trump, ¿no? Sin embargo, está pesando y al contrario, está demostrando que había cosas que no tendrían que haberse hecho, se hicieron, pero ahora la pregunta es muy concreta. ¿Tú ves que esto permite que haya una salida distinta? También se decía en la mañana, lo decía nuestro coordinador de los objetivos y las metas del milenio son un gran referente, pero como estamos no parece ser posible cumplirlos en los 15 años para la mayoría de los países, en donde las ciudades contribuyen en gran medida mucho de los objetivos y de las metas. La pregunta es si hay en el ambiente, en la discusión de OECD, de la propia CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, algún esquema que podría sí dar cabida a suponer que el modelo de globalización que viene, que la OMC se va a reformar seguramente para poder cumplir con los 2030, que se abran capacidades distintas de intercambio justo, en fin, modelos de transacción comercial que no sean los que impuso el modelo de Washington, que era acuerdo entre gobiernos para que las multinacionales se desarrollaran, y no multinacionales del segundo y tercer mundo, sino solo del primer mundo fundamentalmente, ¿no? Entonces, la pregunta es, tú observas mucho esto y estás siempre comparando, tú ves algo de esto, ahí se está replanteando después del consenso en Washington algo. Gracias. Bueno, tal vez déjenme comenzar con esta última, porque creo que está como comentada con la primera del colega de Salvador, con respecto al consenso de Washington, ya ni en Washington la decían, la verdad es una cosa. Pero una de las cosas que está empezando a salir con mucha claridad en América Latina y que es uno de los legados del consenso de Washington es el legado del Estado patrimonialista, que no solo era un Estado reducido, sino era un Estado para hacer negocios con grupos que habían capturado al Estado. Entonces yo no estoy de acuerdo, digamos, que la corrupción sea el principal problema de América Latina. Es tal vez el más sentido, pero no es el principal. Yo creo que el principal problema es un problema de modelo. Entonces esa mano invisible en realidad es una mano larga. Y en el caso de El Salvador, lo vieron ustedes con Arena 20 años, y la verdad es digamos, cómo se deconstruye un Estado patrimonialista que, digamos, bajo la justificación de militarizar al Estado, lo que se hizo fue debilitar las instituciones de transparencia, de combate a la corrupción. Entonces yo creo que es un problema de modelo, y ese sí que es un tema que tiene una salida debido a que en muchos casos sí una captura patrimonialista por parte de grupos, y ni siquiera diría yo privados, son grupos que tratan de hacer negocios a raíz, a través del Estado. ¿Qué está saliendo? Yo les aconsejo leer la revista del Fondo Monetario Internacional hace 2 meses, haciendo una crítica al neoliberalismo
impactante, digamos, de todas las situaciones que tuvo. A mí me entusiasma el tema del derecho a la ciudad, exactamente porque tiene dos aristas. Uno es el de transparencia, el derecho de los ciudadanos a exigir cuentas, y el otro es el de las instituciones fortalecidas. El combate a la corrupción es caro, requiere instituciones que funcionan, servicios civiles estables, y a veces la respuesta es: si se roban los impuestos, no paguemos más. No, pues así se le van a asegurar de que se lo roben. Pero entonces yo creo que el tema de la corrupción es un tema que la CEPAL haga, es un tema que la OEA trabaja, pero yo creo que el tema fue que bajo un blueprint bastante ideológico, que tenía cosas buenas, digamos, paró la inflación, no podemos decir que es malo. También bajo esa sombría hubo una captura de Estado por digamos, intereses patrimonialistas en muchos de los países. Luego, con respecto al tema de la empleabilidad, yo efectivamente creo que es uno de los grandes temas. Creo que el acercar el modelo educativo a una visión, digamos, de cambio estructural es muy importante. Obviamente, eso no significa que la educación sea solo para eso, pero sí es muy importante que los jóvenes puedan salir con una expectativa de que tienen las capacidades, las habilidades para emplearse. Pero también, a mi parecer, hay que trabajar, digamos, del lado de la demanda laboral. Y nosotros hicimos un análisis, de nuevo para el caso de la Ciudad de México, agarramos la matriz de insumo producto de la ciudad y nos hicimos una pregunta: si nosotros tuviéramos que invertir $1 millón, ¿cuál sería el sector en el cual más rápido y más barato se puede crear empleo si el objetivo central fuera el empleo? Resultó que la economía del cuidado. Uno dice, bueno, no es sexy, no estamos haciendo turbinas para las puertas que van a la luz. Pero si nosotros desarrolláramos la economía del cuidado, que significa cuidado de niños, de ancianos, de personas con discapacidad, se generaría empleo muy rápidamente, muy intensamente, y tiene el beneficio que libera a las mujeres para que también participen en el mercado laboral y tengan ingresos propios, tengan pensiones. Entonces, ese es un sector que a todos nos sorprendió. No era sexy, pero si nosotros estableciéramos un sistema de servicios de cuidado universal, podríamos emplear a muchísimos de los niños. De hecho, un tema que probablemente van a discutir acá. Entonces, a mí me parece que de cara a lo que viene con la manufactura, que es la robotización, a los flujos migratorios, tenemos que empezar a plantearnos el objetivo de crear empleo como objetivo de la sociedad. Ahí enfrentamos el desafío de la política macroeconómica, que está obsesivamente centrada en la inflación. Si ustedes ven, todos los otros economistas nos vamos a formar a Estados Unidos, y allá el FED se preocupa con una sola cosa: el nivel de empleo. Luego cruzamos el Ecuador, venimos al sur, y todos los economistas nos preocupamos con una sola cosa: la inflación. Claro, tenemos una historia diferente de hiperinflación y todo, pero yo creo que debemos hacer una macro para el desarrollo que preste mayor atención al pleno empleo. Si estamos en un dígito de inflación, podemos darnos el gusto. Pero lo que ha pasado es que se ha vuelto una doctrina que subimos de 3 a 4 la inflación, y no importa que tengamos medio millón de jóvenes en las calles. Entonces, ahí necesitamos retomar, en ese cierre, creo que una política más activa desde la ciudad, que es una política industrial, una política de desarrollo productivo, y también cuestionar la política macroeconómica para que tome más en cuenta la necesidad de empleo. Con respecto a lo de Brasil, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de cómo la globalización nos pega. De hecho, vamos a tener al final de año un seminario permanente con el cambio de época. Estamos viendo que el capitalismo está en un cambio de época. Yo creo que el cambio, coincido totalmente, el enfoque territorial es sumamente importante. Y que al final en una política productiva no importa al final si es industria o son servicios. Lo que tenemos que pensar es que haya suficientes eslabonamientos para que caiga el resto de la economía. Vemos el modelo de exportaciones que tuvimos. Una parte del problema es que al exportar, al no tener vínculos con el resto de la economía, es como ancla, crecían las exportaciones, pero no crecía la economía.
ni el empleo. Esto también ha pasado mucho acá. Entonces, tener una política de transformación productiva que se preocupe por construir sus herramientas con el resto de la economía, apoyar, enviar innovaciones, pero a la vez no permitir que se capture y se vuelvan privilegios, esto digamos el error del pasado. Así que sí creo que las ciudades deben tener una política de transformación productiva activa y dialogar con las autoridades federales sobre la política macro. Tenemos una política industrial buena, no aguanta una mala macro. Entonces tienen que dialogar necesariamente con el Banco Central. Pero que la noción de la autonomía del Banco Central no se vuelva una cosa que estén en una torre de marfil y no hagan nada. El hecho de que Brasil tenga muchos jóvenes ocupados debería preocuparle al Banco Central. O sea, por lo menos debería decir, miren, esto es una preocupación de Estado. Entonces estamos también cuestionando la política macro y creo que para hacer política económica a nivel de grandes ciudades es muy importante poder centrarse con el Banco Central. De hecho, aquí el agarrón de la Ciudad de México con el Banco Central de México fue histórico. Cuestionaron los estudios, pero claro, se ponían a subir el salario mínimo. Y sin embargo, al final se impuso la razón, vieron que podía subir el salario mínimo sin tener presiones inflacionarias como había ocurrido, digamos, en Uruguay, en el caso de Perú. Hubo aumento del salario mínimo sin que se tradujera en una aceleración inflacionaria. Pero bueno, por ahí queríamos comentarles. Muchas gracias por lo que me extendí. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que es un aporte muy importante para la reunión y lo agradecemos de verdad. No vamos a dar un receso, como ponía en la agenda, porque vamos un poquito justos, pero sí les recuerdo que tenemos ahí la mesita con el café y una gaseosa, un agua, si alguien quiere, se va levantando tranquilamente y vamos a avanzar con la primera parte de la primera mesa, del tema de desarrollo económico local sostenible desde un enfoque integral de desarrollo socioeconómico. Yo les quería preguntar con tranquilidad si el operador del computador tiene las presentaciones que tienen ustedes que hacer. Primero las ciudades de Lima, San Salvador, Tegucigalpa y Guatemala. Si no, para que se lo faciliten para que él lo tenga. Bien. Entonces, si estamos preparados, sería, pues hoy estamos hablando como de 20-25 minutos en tu caso. Voy a aprovechar justamente lo que he dicho Sí, vamos a ver. Para poder intentar llegar a cumplir el horario. Sí, si pones ahí se te ve. Muy bien, pues adelante, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Primeramente quería agradecer a Hugo Beteta por esta presentación que ha hecho un diagnóstico, una presentación clarísima que impacta por igual a todas las ciudades de América Latina. Todos los indicadores que ha traído, nos ha presentado Beto, me van a servir a mí para, no de apoyo ni de muletas, sino de silla de ruedas, para poder desarrollar este tema. Igualmente desde el ámbito ya específico que nosotros políticamente como tercera gestión que estamos ya en Lima, la primera fue en 2003, por 4 años, y la segunda fue en 2007, pasaron 4 años, y esta vez nuevamente estamos en la gestión que terminamos el próximo año. Normalmente nosotros como gestión política de la ciudad metropolitana de Lima nos orientamos a dinamizar el desarrollo económico, pero fundamentalmente para llegar al bien común. Porque si bien es cierto, hemos vivido un crecimiento económico
hasta 6, 7 puntos, últimamente ha bajado a 3, 4, 2, pero no ha habido desarrollo, crecimiento y punto. Entonces nosotros, aprovechando este foro y la temática que nos dieron, traemos a ustedes casos específicos ya para aterrizar en lo que queremos hacer con nosotros. Y lo hemos orientado básicamente a dos actividades. En un área territorial de Lima, metropolitana, y en la actividad agrícola y la actividad pecuaria. Dos actividades, simplemente como un ejemplo de poder generar, recuperar lo que justamente está diciendo Beto, políticamente recuperar la ciudad, recuperar al ciudadano, al vecino y darle pues la calidad de vida que se necesita. Y yo comparto 100% con una de las recomendaciones y comentarios finales que ha hecho eso, es parte de nuestro quehacer futuro nuestro, ¿no? Dar el servicio, dar servicio para dar empleabilidad a muchas personas que están fuera del ámbito de trabajo. Como política nuestra también, justamente estamos dando empleabilidad a personas de la tercera edad, a través de una serie de programas que ustedes van a ir viendo, también cuidadores de niños, a través de cunas, casas de reposo para personas de tercera edad, en fin. Pero básicamente vamos a orientar el desarrollo de la presentación de esos dos puntos, ¿no? Para generar la dinámica y la sinergia que queremos. De todas maneras, no quería dejar pasar el saludo del doctor Daniel Ocio, el agradecimiento por la invitación a este foro, que va a ser muy importante, que todas las conclusiones seguramente nos van a servir de mucho, también, porque queremos que el tercio de la población que tenemos en Lima, que son migrantes la gran mayoría, como dije anteriormente, todo el Perú está en Lima. En Lima se habla en este momento los 43 dialectos que hay en el Perú están en Lima. Y últimamente también hemos sufrido, conocido también por ustedes, los grandes desastres naturales que han sobrepasado todos los pronósticos habidos históricos que habíamos tenido. Consecuentemente, las preparaciones que siempre se prevé a nivel gobierno central y gobiernos locales para mitigar estas situaciones que se nos presentan, quedaron pequeñas, muy pequeñas. Hemos tenido muchos desastres, como escuché, ya en el norte del Perú y en Lima específicamente, en la cuenca del río Lima, que sobrepasó todos los niveles y nos llevó a perder muchísima tierra de cultivo, muchísimas viviendas, muchísimas aspiraciones de las personas. Consecuentemente trajo un desabastecimiento tremendo de alimentos, desabastecimiento tremendo de agua potable también, porque no estábamos preparados para esto y ahora necesitamos, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y locales, estamos potenciando esto para ver, pero vemos que cualquier esfuerzo que se pueda hacer podría en un futuro ser pequeño. Y lamentablemente lo que no estaba previsto dentro de la programación de ejecución presupuestal tenemos que extraer para reconstruir. Esa es la parte de la que nos encontramos en este momento. Entonces, para comenzar, he traído esta presentación de esta forma como para que también ustedes se vayan enfocando y viendo, conociendo algunos edificios, algunas presentaciones emblemáticas de Lima, ¿no? Y también traigo acá una diapositiva donde van a ver cómo nosotros nos dedicamos a la gente pobre, a que tengan clubes de primera en Arenales, tal como lo tenemos en la misma obra. ¿Okay? Entonces van a ir viendo ustedes algunas donde está la fecha de puestas en servicio de cada uno de los edificios. Entonces, el tema que voy a tratar en primer lugar es, vamos a ver primero qué cosa es Lima, ¿no?
¿Cuál es la política de desarrollo para el impulso a una producción más limpia, que es lo que estamos buscando? Un programa de Salvemos a Chilló. Vamos a ver por qué vamos a decir Chilló. Experiencias de promoción del consumo local, programas Lima, vitrina del campo y huertos familiares, importantísimo. Acá estamos hablando directamente a darle a las personas ese valor agregado para que se sientan bien como persona humana. Transmetro, el transporte municipal. En materia de movilidad urbana en la ciudad capital estamos trabajando también en implementar un sistema de transporte que se llama Aerometro. Este va a ser un teleférico que va a conectar varias zonas de la ciudad. También tenemos ya varias ciclovías. En materia de infraestructura, la ciudad, según nuestras encuestas, estamos bastante bien a nivel de satisfacción y de requerimientos de la población. Entonces, empezamos a ver que era necesario trabajar en la población. Y de ahí es que empezamos a trabajar en capacitaciones, principalmente en jóvenes y en mujeres. Con el apoyo de la cooperación española, se creó una escuela taller en donde se dan capacitaciones. Este tipo de capacitaciones que se implementan son capacitaciones técnico-productivas. No es una escuela formal de educación formal, sino que son diplomados sobre carpintería, ebanistería, electricidad, etc. Y con eso hemos ya capacitado a una población importante, a los cuales también se les apoya para conseguir empleo. Generalmente el tipo de población que acude a la escuela taller se nos dio que eran hombres no jóvenes, y entonces se nos quedaba desatendida en esta materia los jóvenes y las mujeres. Entonces vimos otro tipo de proyectos y con apoyo también de cooperación externa se creó un programa que se llama Unijoven. Con este programa hemos atendido a generalmente población joven. Sigue acudiendo a este tipo de programas jóvenes hombres, las mujeres acuden un poco menos. La capacitación que se da a estos jóvenes es de que aprendan el idioma inglés, y ya van a ver algunos de ellos, y que aprendan computación. Esos son los dos programas que más éxito han tenido. Nos hemos hecho alianzas estratégicas con institutos de idioma inglés, con la misma Universidad de San Carlos, que nos ha apoyado a diplomar a estos jóvenes. Luego se hacen unas ferias de empleo y la colocación de nuestros jóvenes que han aprendido el inglés y que aprenden también computación ha sido bastante exitosa. Aquí quiero presentarles un par de ellos, por ejemplo, este caso. Yo lo llamo volver a empezar. Te llamo volver a empezar porque antes de empezar ese curso la verdad yo no quería nada, no quería saber nada, nadie. Es un programa que la municipalidad da becas a los jóvenes que tienen su inglés o que ya saben como las cosas básicas. Tenía muchos problemas en el ámbito económico, emocional. Una pérdida muy grande, la cual fue la de mi madre. Por ejemplo, yo soy bachillerato y algo que digo, pues si trabajo acerca de esas cuestas, porque no es bachillerato. Estudiar te va a llevar a muchos lugares que ni siquiera imaginas. Y hemos
hemos tenido la oportunidad de estar en varios lugares o encontrar trabajo. Y el inglés ahorita está dando muchas oportunidades. Porque no solo el inglés, ahorita la energía es bastante importante para nosotros, porque le abre la puerta para trabajos, para becas. Doy las gracias a todos, ¿verdad? Inclusive a mis compañeros que estuve ahí a leer. Doy las gracias a los encargados de Unijoven, al alcalde, por crear este pase para nosotros que queremos y no tenemos los medios, ¿verdad? También a la municipalidad, a mi alcaldía auxiliar, que fue donde yo fui para tener información hacia través del programa. También al alcalde, a todos los maestros, el IGA, también porque ellos nos dieron esas instalaciones para que ellos pudieran enseñar. With life, fortune, never give up. God is always with you. I want to tell you that continue with this program or with another one. If you don't believe in yourself, do it and give the best every day for you. Buena noticia, Con este tipo de programas hemos atendido a una buena parte de la población joven en la ciudad de Guatemala, que posterior a ser certificados han conseguido un empleo en varias empresas de call center que se han instalado recientemente en la ciudad. Nos quedaba pendiente el tema de la mujer. Para el tema de la mujer, quiero contarles que estamos por inaugurar el programa de Ciudad Mujer que funciona en El Salvador. Es el modelo que estamos nosotros implementando en Guatemala a nivel nacional y a nivel municipal. Tenemos ya 4 casas de la mujer en donde reciben capacitación en cursos técnicos productivos las señoras, además de atención en salud, atención legal y atención en temas de emprendimiento. Adicionalmente, la municipalidad cuenta con un centro municipal de emprendimiento. Este centro municipal de emprendimiento acoge a todas las personas que han sido capacitadas anteriormente para que puedan formalizar el trabajo que van a realizar en adelante. En este momento, pues estamos trabajando en estos 3 proyectos, el de Ciudad Mujer, Unijoven y la Escuela Taller. El próximo mes damos inicio a la construcción de 3 institutos tecnológicos en 3 zonas de las más importantes de la ciudad. En estos institutos se intentará atender principalmente a jóvenes en proyectos de capacitación técnico-productiva. Termino contándoles que para la ciudad de Guatemala es muy importante, como les comenté en mi presentación, el tema ecológico. Tenemos muchos problemas con la población que vive en los alrededores de la ciudad, que vive en barrancos. Por lo tanto, estamos trabajando mucho en temas ambientales. Aquí les dejo para terminar con este video. Esta es la ciudad de Guatemala el día de hoy y queremos convertirnos en una ciudad ejemplo en materia ambiental.
parte de la mesa 1. Tendremos tiempo esta tarde de reflexionar. Yo creo que han sido presentaciones interesantes, además sobre todo la visión, aparte de la de Lima, ¿no? Pero la visión centroamericana nos tiene que hacer reflexionar de las capacidades, de las oportunidades de cooperación, ¿no? Con unas similares y respuestas que se pueden exportar y conectar. Muy bien, entonces ahora pasaremos al almuerzo que nos ofrece la Cámara de Comercio, que nos acoge, y a las 4, a la hora de la siesta, empezamos con los contrarios. Si somos capaces, los que venimos del otro lado del charco, de superar el impasse, pues para nosotros eran las 11 de la noche y vamos a intentar a las 4 ser puntuales. Muchas gracias. Vuelvo a repetir y buenas tardes, distinguidas autoridades, amigos y amigas todos, todas. Vengo representando a la ciudad más antigua de Occidente, a la trimilenaria, a la que con el permiso de Barcelona y de Madrid es sin duda la más latina, la más americana de la vieja Europa, la que fue crisol de cultura y lanzadera para umbilicar la relación con nuestros países hermanos, de igual a igual, de tú a tú, unidos por el comercio, unidos por la lengua, por la cultura y por la alegría, pero sin asimetría ni la sinergia. La que fue paradigma de arquitectura, pero también de constitución y derechos ciudadanos allá por el 1812, la que innovó en igualdades, la que acogió a numerosos hermanos de cualesquiera de las nacionalidades que componen nuestra amada Iberoamérica, desde científicos a literatos, de turistas a libertadores. Cádiz no podía dejar de estar aquí, porque Cádiz es miembro de la OXI por derecho innato. Vengo con el mensaje diáfano mandatado por el alcalde de la ciudad y en representación de todo el pueblo gaditano, para indicarles que seguimos perteneciendo al listado de la treintena de ciudades de esta unidad de capitalidades de Latinoamérica, de Iberoamérica, pero con la premisa de que además de querer seguir estando, deseamos hacerlo de forma proactiva, intensa, participativa y con la firme intención de aportar desde nuestras humildes posibilidades, pero con la razón principal de aprender experiencias de ciudades que nos puedan enriquecer en aquellos ámbitos y facetas de urbanidad, gobierno y mejora en las relaciones con quienes nos han puesto aquí, nuestros vecinos y nuestras vecinas. La gente que nos rodea, en definitiva, quienes decidieron con su apoyo el que esforcemos y empleemos los recursos públicos para mejorar sus vidas, para crear espacios y ciudades más amables. No hay más, ni nada menos. Espacios como el que nos encontramos son viveros para todo esto de que les hablo. Les aplaudo por ello. Son necesarios, pero también obligatorios. Para mí es un verdadero orgullo y un auténtico placer el compartir y estar hoy aquí rodeado de todos ustedes, representantes de capitalidades y estados tan importantes en la evolución del planeta y tan imprescindibles para que haya esta retroalimentación entre países con un único objetivo común: hacer felices a los que nos rodean. Sin más dilación, daré inicio a mi ponencia en base a lo articulado de lo que este foro tratamos, el desarrollo económico local sostenible. Me baso en el primer apartado de derechos humanos, igualdad y democracia. Estos tres pilares básicos de la sociedad no se entienden por separado. Deben cumplirse de manera conjunta para que los individuos de una sociedad puedan ejercer una libertad plena, colectiva e individualmente. La democracia se basa en la posibilidad de que toda persona pueda participar en las decisiones que afectan al conjunto de la sociedad en igualdad de condiciones con respecto a cualquier otro individuo. Por tanto, para que esto se cumpla, dicha igualdad de condiciones debe hacerse efectiva en todas las esferas de la vida, también en el ámbito económico. Desde que llegamos al gobierno allá por mayo de 2015, teníamos marcados como directrices aquellas medidas que fuesen a salvaguardar los derechos básicos de nuestra ciudadanía. Tal y como recogen tratados internacionales, los derechos vitales básicos tienen que estar garantizados. Ello está siendo posible al tener una empresa suministradora y gestora del agua con capital público al 100% y con una sociedad suministradora y comercializadora de electricidad con capital mayoritario municipal exactamente al 55%. Hoy día podemos decir que nadie en la ciudad de Cádiz sufrirá cortes de suministro ni en agua ni en luz, gracias a la implantación de los bonos sociales que blindan a aquellas personas que por su situación económica les pueda impedir abonar los recibos de consumo por impago. Para ello existe un vínculo de comunicación directa entre los servicios sociales del ayuntamiento con el órgano administrativo de las empresas, el cual hace que den el visto bueno para que esas familias tengan garantizadas agua y luz, o luz sin que se vean acuciados por su situación.
Para que les sirva de ejemplo, en lo que al abastecimiento de agua se refiere, se han calculado los metros cúbicos para cada familia en virtud de los miembros que componen la unidad familiar, y así tener garantizado al menos lo que necesitan para desarrollar una vida normalizada con los consumos necesarios. Igualmente con la provisión de electricidad, la cual se calcula sería el gasto según el número de las personas que convivan en el domicilio, aparatos electrodomésticos y necesidades básicas. Todo ello con los estudios previos por la delegación correspondiente, además del seguimiento posterior que dé pie para que esta situación se modifique o se extinga por cualquiera de las circunstancias contempladas. También es obligado el que los usuarios de estos bonos sociales asistan a determinados talleres en los cuales se les instruirá sobre el buen uso tanto de agua como de luz para potenciar e interiorizar un consumo responsable. Tenemos el firme convencimiento que el acceso al agua y electricidad es igualdad, es democracia y son derechos humanos básicos que sientan las bases para el desarrollo socioeconómico. Medidas como los bonos sociales de los que les hablo se verán beneficiadas más de 2.000 familias de la ciudad. Tenemos también desarrollado un plan de garantía alimentaria. Ante el cierre de los comedores escolares a final del curso, por segundo año consecutivo, sumamos recursos para este plan que se desarrolla a través de los campamentos urbanos de la ciudad, utilizando esta modalidad para que no exista la estigmatización de los niños y niñas que pudieran estar en exclusión social. Lo hacemos a través de una opción intermedia destinada a aquellas familias que no pueden o no quieren enviar sus hijos a estos, pero tienen la dificultad de disponer de 3 comidas importantes al día. También hemos actuado con las personas sin hogar. Se ha aprobado un protocolo de empadronamiento para estas personas gracias a que tienen derecho de solicitar las ayudas pertinentes. Toda persona sin hogar que resida en Cádiz tiene la posibilidad de empadronarse en la ciudad para recibir todas las ayudas que se le puedan brindar. En 2 meses se han podido empadronar 20 personas. Se han puesto en marcha campañas contra el frío en invierno, con reparto de mantas, habilitación de un espacio municipal complementario de albergue y contra el calor en su momento, camisetas que puedan paliar lo que serían las quemaduras solares, cremas solares, gorras, etc. También se han impartido cursos a la policía local para garantizar una atención expresa y cualificada a estas personas. Este año iniciamos el proyecto del Centro de Baja Exigencia con un equipo de calle para continuar avanzando en este sentido. En definitiva, desde el Ayuntamiento de Cádiz pensamos que unas ciudades más libres serán aquellas que defiendan la igualdad y la democracia bajo criterios de sostenibilidad, por lo que trabajamos duramente y ponemos todo nuestro empeño en alcanzar este objetivo. Remunicipalizaciones de servicios. Otro de los pilares básicos de nuestra política de gestión son las remunicipalizaciones de los servicios prestados por el Ayuntamiento. Entendemos que el servicio tiene que ser público, no todo, evidentemente, pero sí aquellos que son estratégicos para la ciudad, sin intermediarios que puedan no solo precarizar el servicio en momentos puntuales, en virtud de su rentabilidad empresarial, ahorrando costes, sino que además, y lo más grave, debilitan los derechos laborales de los trabajadores al ser ellos parte de ese ahorro en gastos en la mayoría de las ocasiones. Los convenios del sector tienen que ser los prospectos que rijan las condiciones de los empleados sin interpretaciones y, por desgracia, no siempre es así. Lógicamente, el apostar por remunicipalizar servicios también alivia las arcas municipales, al dispensar un servicio sin tener que pagar los impuestos inherentes al servicio contratado. En el caso de España, el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido, o el porcentaje del beneficio industrial. Un ejemplo de esto que les hablo es haber remunicipalizado recientemente el servicio de playa de la ciudad, apuesta decidida porque el nivel que tenemos en España del uso de las playas como elemento de desarrollo económico es ejemplar. Las playas gaditanas dinamizan el tejido productivo y además fortalecen una de las potencialidades que ofrece nuestro litoral, no solo en el terreno económico, sino también en el sector cultural y deportivo. Era casi obligado iniciar el camino de la remunicipalización en nuestras playas, y hay que recordar que todas poseen banderas azules, máxima distinción europea en cuanto a la calidad de los servicios, de la arena y agua que dispensan a sus usuarios y visitantes. Otra medida en pos de cuidar de nuestro parque natural por excelencia es que los llamados por aquellos lares chiringuitos tengan la posibilidad de tener abiertas sus puertas todo el año para el deleite y disfrute de quienes nos visiten y también para los residentes. Anteriormente tenían la obligación de desmontar en octubre y montarlos de nuevo en marzo. Les puedo decir como anécdota
que me comentaba un propietario de estos establecimientos que habían facturado más el año pasado en diciembre que en el mes de julio. O sea que ha sido una apuesta que ha tenido éxito. Es una apuesta decidida por la cual se erradica el empleo estacional y no se condiciona al verano para que el sector hostelero playero tenga que reducir e incluso extinguir su plantilla laboral. También hemos marcado como prioridad el apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales. Fíjense lo que les cuento. Cuando empezamos a gobernar la ciudad, nos encontramos con una deuda insufrible que impedía realizar políticas de inversión. Para que se hagan una idea, los proveedores que suministran al ayuntamiento todo tipo de servicios o logística tenían un plazo, allá por junio de 2015, medio de pago de 120 días. Conozco a pequeñas y medianas empresas de la ciudad que tuvieron que terminar con su actividad y cerrar sus puertas porque uno de los mayores deudores era el Ayuntamiento de Cádiz. A día de hoy, podemos decir que los proveedores están cobrando a menos de 25 días. Pero teníamos rotundamente claro que el Ayuntamiento de Cádiz no podía ser el principal problema de nuestros empresarios. Y para ello nos marcamos la prioridad de pagarles en plazo y sobre todo el de mantener el pago al día. Porque con ello, sin lugar a dudas, apostamos por el desarrollo económico local, haciendo que estas empresas dejen de despedir a empleados y amplíen sus posibilidades de mercado, potenciando incluso la contratación de nuevo personal, que a su vez invierta para su propia expansión, contratando a su vez de los servicios de otras empresas y, por qué no decirlo, que paguen los impuestos inherentes a su actividad empresarial, que con la anterior situación no les era posible o les impedía pagarlo directamente. Para esto no hay fórmulas mágicas, solo respeto por el dinero público y sentido común, que por otra parte es el menos común de los sentidos. Pero también respeto por el esfuerzo y sacrificio que tantos empresarios y emprendedores de nuestras ciudades inviertan en sus proyectos para que tengamos un tejido productivo, local, rico y sostenible. Hemos implantado una política de microcrédito. Se ha impulsado un programa de ayuda reembolsable de hasta 10.000 euros al 0% de interés para la creación y consolidación de las pymes con sensibilidad especial para proyectos que fomenten la economía social. Este programa está pensado como un proceso vivo en el que cuando se devuelve el crédito se puede potenciar otra idea de manera que ese capital sea circulante para el fomento y la generación de empleo en nuestra ciudad. También tenemos activo un servicio de intermediación laboral. El mejor modo de combatir la exclusión social es sin duda fomentar la inserción laboral. Con este servicio el Ayuntamiento selecciona personal de entre los usuarios de los asuntos sociales para emprender acciones formativas y de asesoramiento y de crear una bolsa de empleo con objeto de que surjan de ellas las empresas que opten a licitaciones públicas que surjan desde el propio Ayuntamiento. También debemos hacer especial hincapié en la apuesta que tiene este Ayuntamiento por el patrimonio y la cultura. Les comentaba en mi introducción que Cádiz es una ciudad milenaria y por tal motivo, y como imaginarán, la ciudad atesora una riqueza patrimonial acorde con su antigua relación con el paso de la historia. Desde nuestro ayuntamiento hemos decidido impulsar un plan estratégico del patrimonio gaditano, un plan en el que se catalogará con detalle en qué estado de conservación se encuentran, las actuaciones que habría que desarrollar para su acondicionamiento y fase posterior para ponerlo en valor y darlo a conocer en todo su esplendor. ¿Sabían que en Cádiz está el segundo teatro más grande de la época romana después del de Roma? ¿Que existen 2 sarcófagos fenicios que datan de hace 3.000 años, además de otros vestigios de esa misma época? ¿O que en el siglo XVIII Cádiz era de las ciudades más cosmopolitas debido a su tráfico marítimo comercial con América y las Indias, llegando a tener más de 33 teatros en sus calles? Estas preguntas con sus respuestas tienen que ser visibles para el mundo y por ello estamos obligados a apostar en políticas patrimoniales que impulsen la economía local, donde la ciudadanía se empodera y hace suya la riqueza autóctona para ponerla al servicio de los demás, de manera que se evitan invasiones empresariales externas, puesto que ambos conceptos solo serán dominados por agentes locales. Para ello hemos puesto a coordinarse la Delegación de Patrimonio con otras áreas municipales de cara a buscar financiación de carácter europeo que vaya encaminada a la conservación del patrimonio, además de tener trato directo y continuado con las distintas supraadministraciones de cara a establecer convenios de colaboración en cuanto a la puesta en valor del rico patrimonio gaditano. Nuestra cultura propia, como es el carnaval, el cual cita cada febrero a cientos de miles de visitantes en nuestras calles
para ver un espectáculo único en el mundo, con permiso de Brasil y de Uruguay, o aprovechar que día sí y día no desembarcan en nuestra ciudad miles y miles de cruceristas para visitar el patrimonio del que les hablo, son conceptos que desarrollan iniciativas empresariales de gaditanos y gaditanas que desarrollan nuestro tejido productivo propio. Nadie va a entender la cultura y el patrimonio gaditano como el que lo vive y entiende desde que nació, para ofrecer el mejor producto que complemente cada faceta que les hablo. Les hablo de energías renovables y nuestra apuesta decidida por este sector. Somos conscientes de que este futuro de igualdad debe apoyarse sobre la base de la eficiencia y la sostenibilidad. Así, hemos impulsado diversos proyectos interesantes al respecto. Una apuesta por la energía renovable. Toda la energía distribuida por la empresa eléctrica de Cádiz será 100% renovable. De hecho, lo es. La empresa con participación mayoritaria municipal cubre el 80% de los hogares de la capital, incluyendo todos los edificios municipales, el alumbrado público, los semáforos de la ciudad, y recibió la mejor calificación ambiental existente. Este aumento de la calidad de la energía no conlleva ningún tipo de repercusión económica en la factura de las familias. También estamos trabajando por una transición energética democrática. Hemos creado una mesa de transición energética de Cádiz, es un espacio de trabajo permanente de participación ciudadana del Ayuntamiento en materia de energía. La ciudadanía y las organizaciones de Cádiz han impulsado acciones en el municipio para acercar la energía a la gente de calle, como la realización de la Semana de la Cultura Energética, más de 20 talleres de optimización de recibo eléctrico y ahorro energético en los barrios y la elaboración del primer curso energético de la ciudad de Cádiz. También hemos mejorado la eficiencia energética en los edificios municipales, hemos bajado las potencias contratadas donde no hacían falta, hemos optimizado los contratos, baja de contratos sin consumo, que los había, talleres de ahorro y eficiencia energética a trabajadores municipales, creación de la coordinación de energía entre las áreas del ayuntamiento, dedicación de un ingeniero municipal en exclusiva a la eficiencia energética que antes no existía, presentación de 7 proyectos a la orden de incentivos al desarrollo energético sostenible de Andalucía para la mejora de la eficiencia energética y la implantación de energías renovables en 3 de las instalaciones municipales de mayor consumo. También hemos creado una base de datos online de consumos municipales. Desde un centro municipal de informática se ha elaborado una base de datos online para el seguimiento del consumo de electricidad y agua de todos los suministros y todos los centros municipales. Además de ahorrar dinero a las arcas municipales con esta herramienta, se puede controlar desde cualquier área del ayuntamiento el consumo de cada edificio o punto de suministro, promover un uso responsable y transparente de la energía y evaluar el impacto de las medidas de eficiencia energética realizadas. En materia de empleo, podemos decir que esta mañana escuchaba con mucha atención, pero también con mucha envidia, los datos que ofrecían en la Presidencia de la Corporación sobre los datos de desempleo en esta zona. Decían que un 3,8% y lo que es más importante, que decían que era una cifra alta. Coincido plenamente, todo porcentaje por encima del 0% es ya un dato negativo. Imagínense estar conviviendo y sufriendo un porcentaje cercano al 30% de la población desempleada, como ocurre en mi ciudad. Una tragedia silente con múltiples aristas que condiciona y de qué manera la normal convivencia entre la población, pero por encima de todo, la dignidad del ser humano. Lógicamente, el Ayuntamiento de Cádiz está comprometido con la generación de empleo, pero además con unas determinadas características. No vale cualquier condición para contratar. Por ello, y con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, hemos diseñado una guía para incluir cláusulas sociales en todas aquellas relaciones contractuales en las que tenga que ver el Ayuntamiento. Proteger al empleado. Priorizar a aquellas personas que su situación particular les vea premiado a disponer de un empleo. Son máximas resumidas que vienen contempladas en esta guía para la contratación. Trabajar la formación como uno de los inicios de los itinerarios para la inclusión laboral, sobre todo de colectivos en situación de exclusión. Es una de las acciones que contemplamos desde el Ayuntamiento. Trabajar la formación como uno de los inicios de los itinerarios para la inclusión laboral, sobre todo de colectivos en situación de exclusión. Es una de las acciones que, vuelvo a repetir, contemplamos desde el Ayuntamiento. Por otro lado, por eficiencia en la gestión de los recursos públicos, se hace necesaria que invirtamos también como Ayuntamiento en la promoción, difusión, acompañamiento, etcétera, de la economía social, solidaria y colaborativa, la cual, por propia definición, tiene que generar también
puestos de trabajo en este sentido. Hay que reseñar que una persona que pasa de estar en situación de exclusión a tener un empleo remunerado tiene un retorno económico, entrecomillado, medio para la administración de unos 12.500 euros anuales. Para protagonizar estos cambios de modelo es la economía social, son las cooperativas y las empresas de inserción las herramientas más eficientes y eficaces que tenemos en nuestras manos para poder protagonizarlo. Y esto hablando solo de términos económicos, hablando de inclusión social y en términos de felicidad personal en cada una de las personas de su entorno, los beneficios sociales y personales se multiplican exponencialmente. La herramienta legal que también está trabajando este ayuntamiento para que estas distintas premisas caminen en el mismo sentido de formación, contacto con el empresario, intermediación laboral, fomento de la economía social y solidaria, son las cláusulas sociales y las reservas de mercado. En este sentido, el papel del ayuntamiento como generador y de apuesta por otro modelo de hacer economía centrada en el territorio, en las personas, y para ello trabajamos en la inclusión de las cláusulas sociales, como decía antes, en la reserva de mercado, una opción clara porque el dinero de los gaditanos se reinvierta en la ciudad, en el empleo, en el desarrollo económico y social de nuestros barrios. Y todo esto tenemos una clara intención de no hacerlo solo, sino de la mano y con la sociedad civil, que ya viene teniendo un bagaje en estas lides y con las cuales estamos sumando nuestras potencialidades y podemos tener realmente posibilidades de generar modelos diferentes para generar un empleo más digno y de calidad para todos y todas. Y queremos seguir aprendiendo y esforzándonos para tener más oportunidades de seguir contribuyendo a la generación de empleos dignos y construyendo una economía más participativa, más enraizada en lo local, más democrática en su organización y reparto de beneficios, más implicada con su entorno, con una transmisión de valores determinados y explícitas, más inclusiva con sus vecinos y sus vecinas. También les tengo que comentar que como coordinador de desarrollo municipal estoy impulsando un foro que aglutina a todos los sectores estratégicos de la ciudad con el objeto de crear un grupo que aglutine a quienes puedan ofertar y ofrecer todo tipo de posibilidades de atracción para las inversiones en la ciudad. Desde el sector aeroespacial, el cual cuenta con decenas de empresas en el marco de la Bahía de Cádiz, siendo fabricantes y proveedores a nivel mundial, al naval, teniendo como referente a los astilleros de Cádiz como ejemplo de prestigio y señero en la división constructora de barcos, al conjunto de hosteleros, los cuales aportan un valor añadido y de atracción a la ciudad, a la Universidad de Cádiz, lugar desde donde salen iniciativas emprendedoras y con carácter científico de indiscutible éxito. Una zona franca, la cual ofrece múltiples e interesantes posibilidades de instalarse en sus terrenos, con las consiguientes bonificaciones fiscales y con las ventajas de ser puerto de mar y estar ventajosamente comunicada. A la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, quienes gestionan una de las zonas más importantes de la ciudad, siendo muelle comercial y de contenedores, con el plus añadido de poder contar con red ferroviaria conectada para el traslado de mercancías, a confederaciones de empresarios, a entidades bancarias, en definitiva, a todo aquel colectivo o institución que pueda ser valedor de una oferta que atraiga a grupos inversores y a empresas que desconozcan en un principio de las posibilidades reales que ofrece nuestra localidad y que posteriormente puedan anidar sus bases en nuestra zona para crear empleo y con ello riqueza para todo el sistema. También tengo que comentarles que la ciudad de Cádiz ha elaborado una estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado que se llama EDUSI. Gracias al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Cádiz, elaborado de manera participada por la sociedad civil y las fuerzas del consistorio, se ha conseguido el mayor volumen de ayudas que nunca se había obtenido en la ciudad en su historia. Este dinero irá destinado a la revitalización de los barrios más deprimidos de la ciudad, con los objetivos de fomentar la cohesión social, avanzar hacia una ciudad más sostenible y dinamizar la economía social para la generación de empleo en el municipio. Si tuviese más tiempo, les pormenorizaría todo el proyecto, el cual ha sido alabado por instancias europeas. Insisto, y para terminar, yo estoy en tiempo. Para mí ha sido un verdadero y auténtico placer y un orgullo el representar a mi ciudad en un foro de tanto calado como el que nos encontramos. Por ello, sería todo un honor el que tengan a Cádiz presente como una de las próximas sedes para desarrollar un comité sectorial de
de cualesquiera de las facetas en las que nos vemos obligados a converger para aplicar en nuestra forma de hacer política. Como sabrán, Cádiz organizó, auspiciada por la UCI, en noviembre y diciembre de 2012, un comité sectorial de cultura. No nos conformamos. Le sugiero un foro patrimonial, pero tampoco descarten un encuentro sobre inversiones y relaciones a uno y a otro lado del Atlántico. Me pongo a su entera disposición para ello. Le garantizo que Cádiz le recibirá como la ciudad abierta que es, como parangón de iberoamericanidad y como señera en cuanto a hospitalidad se refiere. Le esperamos con los brazos abiertos y con la mejor de nuestras sonrisas. Y decía que es un privilegio estar aquí porque es conjugar en la máxima categoría de los mejores equipos. La experiencia tiene que servirnos para retroalimentarnos de todas y cada una de las capitalidades. Nos hará más fuertes, nos hará más mejores, más solidarios, más independientes frente a quienes intentan atentar contra la soberanía de los pueblos. Fuera Trump, fuerza Iberoamérica, viva. Les invito, y termino ya, a contemplar una pequeña dosis de lo que mi ciudad ofrece y que en caso de no ir, se perdería su disfrute y un hueco en su memoria y, por qué no decirlo, también en su corazón. Separando Europa de África y el Atlántico del Mediterráneo, se encuentra Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente. Joya de civilizaciones. Fundada por los fenicios, amada por los romanos y árabes, sus pobladores dejaron sus restos y su carácter en una ciudad que se construyó sobre sí misma y vivió su máximo esplendor en el siglo XVIII, cuando se convirtió en la administradora universal del comercio con las Indias y forjó la primera Constitución española, madre y hermana de todas las constituciones iberoamericanas. Una ciudad con carácter. Su inconfundible personalidad, forjada con la ida y vuelta de 3 continentes, hizo florecer el espíritu tan universal que se reconoce más allá de sus fronteras a través del carnaval, la Semana Santa y el flamenco, en donde Cádiz hace de sus penas y alegrías un arte mayor para los 5 sentidos. Los brazos abiertos de su puerto dan la bienvenida al navegante en una ciudad tan cosmopolita que acoge la luz de Europa, el mar que vuelve de América y la brisa africana. Una ciudad donde su historia y su arte conviven con el ciudadano en un misterioso juego de luces y sombras que obligan al visitante a disfrutar de la vida sin más horizonte que la puesta de sol de cada tarde. Cercana por el Atlántico y el Mediterráneo, su posición estratégica y conocimiento de la mar la convierten no solo en un enclave comercial y turístico, sino en una oportunidad única para crear sinergias, establecer contactos y derrumbar fronteras. Dotada de unas magníficas instalaciones, la mano de obra más cualificada y un saber hacer milenario, Cádiz se prepara para afrontar nuevos retos con tradición y vanguardia, preparada para construir su futuro y recibir el de sus visitantes. Una puerta de entrada a la prosperidad y al futuro, el nexo de unión entre 2 mundos que se dan la mano, Europa y América. Cádiz, luz de mar.
muchísimas gracias. Tomamos la palabra, además, de volver a Cádiz, efectivamente, con el Comité de Cultura, que no nos recordaba en 2012, el Comité Ejecutivo, el Comité de Juventud, que también, y que nos gustaría seguir en la línea de una ciudad de la verdad muy acogedora, para poder tener una reunión sobre que podría ser dependiente del Comité de Desarrollo Económico, una de las áreas específicas del Comité de Desarrollo Económico. Muy bien, les cuento un poco el panorama que tenemos para la tarde, para que estamos aquí viendo cómo lo teníamos, para que nadie se espante. Nos quedan en esta mesa todas las intervenciones de Asunción, La Habana, Quito, Montevideo y Santiago. Luego pasaríamos inmediatamente a la mesa 2, que estaría en Buenos Aires, y el amigo Mateo de Zarza, que está ahí con nosotros. Es que quería... No, yo lo comprendo, pero queríamos, porque tenemos una pregunta. Sí, al final de la primera mesa queremos hacer un espacio de preguntas y respuestas y pudieran los compañeros de la mañana. Bien, entonces sí les voy a pedir que, igual que hemos sido muy flexibles con el concejal, que viene muy lejos, esto viene en función de los kilómetros. Vayan ustedes ajustando a la distancia que tiene la ciudad de México y su ciudad las intervenciones. ¿Pero tenemos 15 minutos o tenemos que recuperar? No, está bien, no, yo pido comprensión. 15 minutos, sí. Entonces, adelante, Luciano, de la palabra. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, gracias por la atención y la oportunidad de poder dirigirme a este foro tan importante. Quiero romper un poco el paradigma, no solo compartiendo algunas de las actividades que nosotros estamos desarrollando como Municipalidad de Asunción en el tema de desarrollo económico, sino también hablar un poco de los problemas, ¿verdad? Que es a lo que nos enfrentamos desde que asumimos el gobierno, con una clara idea de que un desafío importante que fue parte propia de la promesa electoral, de modo que también comprendiendo los problemas en colectivo podamos encontrar algunas respuestas dentro de lo que cada una de las ciudades está desarrollando. Como antecedente les quería comentar que durante la campaña política se elaboró un programa de buen gobierno que fue el que finalmente la ciudadanía votó para llevar a la intendencia municipal al señor el intendente Mario Ferreira, que lo presenta en esta ocasión, y que tenía básicamente 5 principios, que era participación, inclusión, equidad, sostenibilidad y transparencia, ¿verdad? Ese era como los ejes movilizadores de la campaña política del programa de buen gobierno, y una obsesión de parte de todo el equipo político de trabajo y del intendente en particular y de los partidos políticos que acompañaron la iniciativa por el tema de la desigualdad. La desigualdad entendíamos que políticamente era uno de los principales problemas, pero tropezábamos con otro problema, que es que la ciudadanía, la prensa, la opinión pública no lo consideraba así. No lo considera así. O sea, cuando uno habla de los problemas de la ciudad, o cuando uno consultaba a través de las encuestas o los estudios demoscópicos cuáles eran los problemas que visualizaban como principales o como los principales desafíos del gobierno municipal, no estaba ni la economía ni la desigualdad como parte de los desafíos. Estaba vinculado más al tema de la infraestructura vial, los baches. Digamos, en Asunción tiene muchos problemas con los baches porque es una ciudad que tiene muchos raudales en épocas de lluvia y es muy desigual, aunque aquí no tienen mucho que envidiar por estos lugares, ¿verdad? Y principalmente, digamos, paga la falta de planificación de la infraestructura en pavimentaciones muy débiles que con cada lluvia se llenan de agujeros por todos lados. Entonces, la ciudadanía visualizó ese aspecto como uno de los principales. En segundo término, el tema de la seguridad ciudadana,
tercer término, el tema de la basura, la recolección, la limpieza de la ciudad y toda la gama de servicios que tradicionalmente hace al servicio municipal. Y tal vez como que no visualizan la potencialidad que tiene el gobierno municipal con cierta cantidad de recursos para invertir en desarrollo, con cierta capacidad política para intervenir en las acciones públicas, que pudieran tener en disminuir la desigualdad o en mejorar. Allá al final de las encuestas, con un porcentaje muy bajo, la gente planteaba el problema del empleo, un problema también, pero por debajo de todo esto que anteriormente les cité. Tal vez entendiendo como que es una responsabilidad más del gobierno central que del gobierno de la ciudad, ¿verdad? Y entonces teníamos que encarar un gobierno con una obsesión política de revertir una inercia de desigualdad en la ciudad. Como les decía hoy al inicio, Asunción es una de las ciudades más desiguales de América Latina, tal vez, ¿verdad? Expulsa clase media hacia el área metropolitana y atrae pobres que residen en las zonas urbanas marginales, en las alrededor, más o menos el proceso que hace Buenos Aires, fundamentalmente en las zonas de los bañados, de los que llamamos bañados, que son las zonas ribereñas alrededor del río, en donde se concentra la mayor parte de la población en extrema pobreza y en un nivel muy alto de vulnerabilidad. Entonces, al trabajar, al iniciar la gestión de gobierno, nos encontramos una municipalidad que tenía una total carencia de políticas destinadas al combate de la desigualdad y al desarrollo económico, y una ciudadanía que no esperaba que la municipalidad haga algo así, ¿verdad? Pero cuando analizamos en detalle los indicadores de la desigualdad, nos damos cuenta que la municipalidad como ente no solo no colabora, sino que profundiza aún más. ¿Cómo? Pensarán ustedes. Porque analizando las poblaciones ribereñas existe una total carencia de los servicios, incluso de los servicios municipales, de los servicios del Estado, de otros muy trascendentales como salud y educación, que no llegan a las zonas ribereñas, pero otros servicios básicos que son eminentemente municipales, como el servicio de recolección de basura, que no tienen cobertura absolutamente en las áreas ribereñas, ¿verdad? Entonces hay una población completamente desatendida históricamente por el Estado central, y la municipalidad es una réplica de esa desatención y carente de cualquier política destinada a eso. Entonces nos preguntamos qué hacemos, cómo empezamos a revertir esto, qué paso podemos dar para avanzar en alguna medida hacia esto que nos obsesiona políticamente y que consideramos inaceptable, ¿verdad? Entonces se trabaja primero en la revisión